A todos y a todas, nuestro grupo está conformado por Fernanda Montilla, Alejandra Guevara, Johnny Renza, María José Machuca y quien les habla, Melissa Sarri. Les vamos a hablar sobre el asunto del derecho de paso del territorio de la India que se dio entre Portugal y la India. Bueno, la primera cuestión es ¿en qué se centró ese conflicto? Para esto nos remitimos a que para el año 1955 Portugal promovió ante el Tribunal Interamericano de Justicia un procedimiento contra la India relativo a ciertos derechos de paso por territorio indio. En dicho procedimiento, Portugal buscaba que se le permitiese el paso de los funcionarios y nacionales de Portugal, así como de los extranjeros autorizados por este país para dirigirse a puntos situados entre el territorio portugués de Damao y los enclaves portugueses de Dadra y Nagar. Excepciones previas. La India, en su contestación, alegó la existencia de excepciones procesales que dentro de la terminología española se entienden como previas. Estas solicitaban, en sus 4 primeras, la incompetencia del tribunal, dado que no era de la naturaleza del pleito debatir. La quinta excepción se refería a que el paso de las personas y mercancías por territorio indio afecta la soberanía correspondiendo a Portugal la presentación de los títulos jurídicos que probasen las restricciones a la sexta excepción se refiere a que la India no puede aceptar su sometimiento a la jurisdicción obligatoria del tribunal, ya que las diferencias surgen desde 1930 y la aceptación de la jurisdicción se dio en 1940. Antes de proseguir, es importante aclarar que la India ya había aceptado por la declaración del 28 de febrero de 1910 la jurisdicción del tribunal bajo la condición de reciprocidad y duración indefinida mientras ésta no fuese derogada para todas las diferencias surgidas con posterioridad. Cuestiones de fondo. Portugal primero pedía a la Corte que fallase en el sentido de que éste poseía un derecho de paso que la India debía respetar. Portugal invocaba ese derecho únicamente en la medida necesaria para poder ejercer su soberanía sobre los enclaves, sin pretender que dicho paso fuese acompañado. Portugal solicitaba también que la Corte fallase y declarase que en la India no había cumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del derecho de paso. Sin embargo, la Corte señaló que esto nunca se le pidió, ni en la solicitud ni en las exposiciones definitivas de las partes. Por último, Portugal pedía a la Corte que dispusiese que la India debía poner fin a las medidas opuestas al ejercicio del derecho de paso, o si la Corte consideraba que debía suspenderse temporalmente ese derecho, que declarase que dicha suspensión debía terminar tan pronto como los acontecimientos revelasen. Respecto al fondo del asunto, la India había alegado, en primer lugar, que el derecho de paso que había reclamado Portugal era demasiado vago y contradictorio, entonces que la Corte no podía emitir un fallo sobre este mismo aplicando las normas enumeradas en el párrafo 1 del artículo 38 del Estatuto. Sin embargo, a juicio de la Corte, no eran suficientes las razones que había alegado India para mantener que dicho derecho no fuera susceptible de decisión judicial. Segundo, la India argumentaba que no existía una especie de costumbre bilateral, ya que esta costumbre, también llamada local, no podía darse solo por la práctica de 2 países. Sin embargo, Portugal alegó la existencia de esta costumbre local que concedía el derecho de paso sobre el territorio indio. Pero, ¿en qué se basaba esa costumbre, la cual alegaba Portugal para que se le concediera el derecho de paso e India la rechazaba? Con la llegada de los británicos como soberanos de aquella parte del país, en sustitución de los marathas, los británicos le habían reconocido soberanía a Portugal sobre aquellas aldeas. Por ello, se implantó una práctica entre los portugueses y el país soberano del territorio en relación con el paso a los enclaves. Y fue así como los portugueses se les otorgó el derecho de paso sobre estos enclaves, y con posterioridad había sido reconocido tácitamente por la India. Durante el periodo británico y postbritánico, el paso de particulares y funcionarios no había estado sujeto a ninguna restricción, aparte del control ordinario.
También habían pasado libremente mercancías que no fueran armas o municiones, pero estas se encontraban sujetas a ciertos reglamentos aduaneros, a fiscalizaciones o a otras disposiciones exigidas por los enclaves. Esto por consideración de seguridad y de política fiscal. A razón de todo esto, ¿cuál fue la decisión de la Corte? La Corte decidió que en relación con los particulares, los funcionarios civiles y las mercancías en general, ya había existido una práctica que era continuada, que era uniforme y que permitía el libre paso entre Damán y los enclaves. Sin embargo, la Corte se dio cuenta que tanto las mercancías militares como los militares no tenían paso o no había una costumbre de paso sobre estos enclaves para llegar a Damán. Por ello la Corte decidió que sí existía una costumbre local y bilateral entre estos dos países, ya que según las alegaciones que daba India no era necesario que se diera entre más de dos países, sino que eran solamente necesarios dos. La costumbre internacional requiere la acumulación de dos elementos, uno material u objetivo, que es la práctica reiterada de los estados, y otro psicológico o subjetivo, que es lo que conocemos como la opinio iuris. Hay costumbre general o universal y costumbre particular, que es la que nos interesa. Costumbres regionales son aquellas que han nacido entre un grupo de estados con características propias, por ejemplo, en el ámbito de Iberoamérica o en el de la Unión Europea. Para las costumbres locales o bilaterales, su ámbito de aplicación es más reducido que el de las anteriores, pudiendo afectar solamente a dos estados. En este caso podemos hablar de una costumbre bilateral. Además, esta puede ser supletoria o derogar la costumbre general. En el caso del derecho de paso de India a Portugal, existe una costumbre local o bilateral, pues esta solo es practicada por dos países que han reconocido su obligatoriedad. Era practicada desde antes de la descolonización india, por lo que la norma consuetudinaria de derecho de paso fue reconocida tácitamente por la India. Entonces, los requisitos que exige la jurisprudencia internacional para la existencia de una costumbre regional o local son: 1. Que sean derivadas de prácticas constantes y uniformes, pero no generalizadas. Esto quiere decir que cumplan con el elemento objetivo o material. Además, de acuerdo con la Corte Internacional de Justicia, es necesario examinar si la práctica expresa el acuerdo común de las partes, ya que presenta una inversión de la carga de la prueba en comparación a la costumbre general. Por lo tanto, en la costumbre particular, la parte que invoca una costumbre de esta naturaleza debe probar que se ha constituido de tal manera que ha llegado a ser obligatoria para la otra parte. También afirman que el alcance obligatorio de la costumbre particular encuentra su fundamento en una opinio iuris individual, es decir, en la adhesión de todos sus destinatarios a la regla en cuestión. ¿Cómo se prueba la existencia de una costumbre internacional? Tradicionalmente se consideraba que para probar la existencia de una costumbre internacional bastaba solo con la verificación de precedentes de las prácticas reiteradas y uniformes que se hubiesen materializado en el pasado entre los estados. En la actualidad se toma más en cuenta la teoría voluntarista, en donde prevalece la voluntad de los estados para que una norma consuetudinaria les sea vinculante. Ya no prevalece tanto su mera materialización, esto debido a la descolonización con el surgimiento de nuevos estados, cambiando el paradigma, ya que ahora no se les exige quedar vinculados por las viejas normas consuetudinarias. Esto fue lo que pasó con el caso del derecho de paso de la India, ya que cuando se falló aún no había prevalecido la teoría del voluntarismo, y solo por haberse practicado esa costumbre en el pasado, se les obligó a reconocer esa costumbre como existente y vinculante, así no fuera la voluntad de ellos hacerlo. En virtud de lo anterior, surge el siguiente interrogante: ¿puede existir costumbre sin práctica? Los dos elementos de la costumbre están íntimamente ligados, de tal manera que podemos ver que la Corte Internacional de Justicia habla de práctica como una evidencia de la existencia de la opinio iuris. Es por ello que algunos autores consideran que lo más importante es el elemento psicológico. Sin embargo, al ser un elemento de carácter psicológico, la opinio iuris es difícil de probar, aunque la jurisprudencia ha insistido que es necesaria. En efecto, la Corte Internacional de Justicia ha reconocido que la práctica de los estados y la opinio iuris no crea la costumbre internacional.
Es decir, aparte de una práctica, la Corte Internacional de Justicia exige que el Estado reclame que eso es un derecho o que es un deber jurídico. Sin embargo, lógicamente la práctica tal como se expresa también puede estar haciendo una expresión de opinio juris, por ejemplo, en las decisiones de los tribunales internos. Por consiguiente, una práctica general y la aceptación de esa práctica como derecho son los dos elementos constitutivos del derecho internacional consuetudinario. Así las cosas, tanto la doctrina como la jurisprudencia han afirmado que la práctica debe ser uniforme y consistente, aunque toca al juzgador decidir si esos elementos se dan en el caso concreto que se le presenta. ¿Y qué tan general debe ser esa práctica? Cuando se habla de una práctica generalmente aceptada como derecho, no quiere decir que se requiera para la formación de la costumbre la práctica de cada uno de los estados del mundo. Solo se requiere que sea ampliamente practicada y que, como vimos, sea consistente. ¿Quién debe probar la costumbre? Al contrario, al principio del derecho interno, en el cual se dice que el derecho no se prueba, en el caso de la costumbre internacional, la carga de la prueba la lleva quien invoca la costumbre. En el caso en concreto, Portugal es el encargado de probar la costumbre, ya que es este quien cita 23 casos en las que las Fuerzas Armadas portuguesas atravesaron sin autorización el territorio británico entre Damao y los enclaves. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias a todos por su atención. A continuación les dejamos la bibliografía